Bendiciones, hermanos, los saludo en el amor del Señor. Bienvenido a este nuevo estudio bíblico. Seguimos viendo la carta de Pablo a los Efesios, pero primero nos ponemos de pie para orar. Amén. Señor Jesús, gracias porque tú eres bueno con nosotros, gracias porque nos has amado tanto y nos has perdonado y nos permites ser parte de tu familia. Gracias porque nos has adoptado, nos has llamado hijos, nos has cambiado de tinieblas a luz, de muerte a vida. Gracias porque tenemos tu palabra, porque podemos no solamente leerla, sino que tenemos también la posibilidad de estudiarla, de comprender más de ti, Señor Jesús, de conocerte más a fondo, sabiendo que no importa cuánto busquemos, siempre hay más que conocer de ti hasta el día en que finalmente vengas por nosotros y con cuerpos glorificados tengamos el entendimiento de todas las cosas. Pero por ahora, Señor Jesús, queremos conocerte tanto como sea posible. Por lo tanto, ayúdame, Señor, en este momento a explicar bien los versículos que vamos a analizar y da entendimiento a cada uno para que pueda comprenderse bien. En el nombre de Jesús, amén. Entonces seguimos con Efesios 6 del 7 al 9 que dice: sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. En el estudio anterior se comenzó a hablar acerca de la relación que tenían que llevar los siervos o esclavos con sus amos. Y en el versículo inmediatamente anterior al que estábamos viendo ahora, el versículo 6 de Efesios 6, Pablo corrigió de algún modo la hipocresía que podía existir en los siervos, en los esclavos, mostrándonos cómo es que no debemos servir, mostrándoles a ellos cómo es que no debían servir, no para ser vistos, no para agradar a los hombres, no fingir que se estaban desviviendo con tal de agradar a aquel a quien debían servicio, sino que debían hacer el trabajo, y también va para nosotros, que tenemos que hacer nuestro trabajo como nos corresponde. Luego, el apóstol lo que hace a partir del versículo 7 es corregir la actitud interna, más que la externa como hablaba en el versículo anterior, y nos muestra cómo es que sí debemos servir y desde dónde tiene que provenir nuestro servicio. En la primera parte del versículo 7, y lo voy a dividir en dos partes porque vamos a hablar bastante de la primera, entonces para que después nos acordemos de qué se trata la segunda, dice, sirviendo de buena voluntad. La gran mayoría de las traducciones hablan con esta misma frase, buena voluntad, tal como la Reina Valera y otras, o también hablan de trabajar de buena gana, como la Nueva Biblia Viva y varias otras. Hagan su trabajo de buena gana. Antes que empezar a explicar este versículo en sí mismo, un pequeño comentario. Hay una frase muy popular, normalmente se usa la cara de Don Ramón para decir esta frase, y es que no hay ningún trabajo malo, lo malo es tener que trabajar. También hay otra frase, más usada por cristianos, que dicen, por culpa de Adán tengo que trabajar. Y la verdad es que el trabajo y la necesidad de trabajar no es producto de la caída del hombre. El tener que trabajar para sustentarse sí es producto del pecado. Cuando Dios creó a Adán, le ordenó ejercer soberanía, le ordenó trabajar. La diferencia es que el sustento que él recibía provenía directamente de Dios, y después de pecar, tuvo que empezar, como dice Génesis 3:19, a ganarse el pan con el sudor de la frente. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. ¿Sí? Bueno, ahora analizando un poco esta frase que usa Pablo de sirviendo de buena voluntad o de buena gana, yo sé que a veces doy un poco la lata con el tema del texto en griego, pero creo que es una cosa muy importante. No solamente me gusta el idioma, sino que además tiene una relevancia enorme para el estudio de la palabra de Dios. Sobre todo considerando que el Espíritu Santo es quien inspiró la Biblia, y esta fue escrita por inspiración en idiomas específicos. No solamente el contenido doctrinal de la palabra es inspirado por Dios, sino que cada aspecto de lo que se escribió y también de sus escritores es relevante. El contexto social, el contexto cultural, la personalidad de cada autor, etc. Y también, por supuesto, el idioma. No es casualidad que el Antiguo Testamento se haya escrito en hebreo y en arameo, y no es casualidad que el Nuevo Testamento se haya escrito en griego, que era el idioma predominante en ese momento. Y es así porque hay palabras que son de difícil traducción o no tienen traducción directa en diferentes idiomas y que tienen un significado profundo e importante que hay que conocer.
Por ejemplo, en nuestro idioma, en nuestro lenguaje castellano, tenemos la palabra sobremesa, que no tiene una traducción directa ni exacta en la mayoría de los idiomas, porque hace referencia a una costumbre que quizá en otras culturas no existe. Y si las otras culturas se quieren referir a ello, por ejemplo, la gente de habla inglesa, lo que vienen a decir no es una traducción de sobremesa, sino una conversación después de la comida. Lo mismo pasaba aquí. Habían palabras que eran utilizadas solamente en esa cultura y Dios inspiró la Biblia en ese tiempo, en ese momento, el Nuevo Testamento, en griego, porque las palabras en griego sirven para que él pueda expresar cuál era su intención, su voluntad. Y por eso es muy importante en muchos casos ver qué palabra se utilizó y qué quiso decir con ella. Y aquí revisé, y el tema de la buena voluntad es eunea, y la raíz de esta palabra se encuentra en otros dos términos que son eu, que significa bien o bueno, y nous, que significa intelecto o mente. O sea, literalmente el significado de la palabra eunea es de una mente buena, de buen pensamiento, o si hacemos una traducción un poco más descriptiva o explicativa, es una buena disposición. No se trata simplemente en este caso de hacer bien el trabajo, sino de tener la mente correctamente orientada mientras el trabajo se lleva a cabo. Y hay una palabra muy similar que se utiliza en el Nuevo Testamento, la utilizó Jesús durante el Sermón del Monte, en Mateo 5:25, cuando dijo: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Ese ponte de acuerdo, que está ahí en cursivas, es euneo, muy parecido a eunea, y significa tener buena disposición. Y hay una diferencia crucial entre ambas palabras, que quizá en español, como decía hace rato, no es demasiado clara, pero si nos vamos al idioma griego, ya se puede discernir un poco. Por un lado, la palabra que Jesús utilizó en el Evangelio, euneo, es un verbo y está mandando a llevar a cabo una acción concreta, ponerse de acuerdo o tener buena disposición, en un caso específico, que es la resolución de un conflicto. Por otro lado, la palabra eunea, utilizada por Pablo en el versículo 7 de Efesios 6, no es un verbo, sino que es un sustantivo. Y no se trata de tomar una acción puntual en una situación específica como vimos en Mateo, sino que habla de que, en este caso, en todo tiempo el trabajo tiene que ser realizado, tiene que nacer de una mente bien dispuesta. Y si Pablo habló de tener una mente bien dispuesta o bien orientada mientras servimos, entonces nos podemos preguntar cómo es que se ve esto en la práctica. Hay una frase que está acuñada a Martín Lutero, en realidad es muy probable que no la haya dicho él, pero es una frase que nos sirve mucho, tiene una idea muy clara y útil para ejemplificar lo que estamos hablando. Y algo como: el zapatero cristiano no glorifica a Dios poniendo cruces en los zapatos, sino haciendo buenos zapatos. Otro hombre, ya sí, su autoría es clara, William Barclay, expresó algo similar al señalar que la convicción del obrero cristiano es que cada pieza de trabajo que produzca debe ser lo suficientemente buena como para mostrársela a Dios. Aquí el punto es de: el trabajo cristiano no se hace mediante la añadidura de símbolos religiosos, como en la supuesta frase de Lutero. No se trata de añadir cruces a los zapatos o a cualquier otra forma de trabajo que tengamos, de añadirle símbolos religiosos, sino que la mente durante el trabajo esté tan orientada hacia el Señor que el trabajo en sí mismo se convierte en adoración hacia Dios. Algunos quizás saben aquí que me gusta cocinar, sobre todo me gusta cocinar cosas dulces, y mientras las preparo muchas veces pienso, para que me quede bien, Señor, si tú estuvieras aquí físicamente, me gustaría que pruebes esto y que te sepa rico. No soy el mejor repostero, no soy el mejor cocinero, pero no se trata de ser el mejor. Se trata de hacerlo tan bien como seamos capaces de hacerlo, con la mejor disposición posible. ¿Por qué? Porque es finalmente para Dios. No se trata de excelencia para competir, de ser el mejor, sino excelencia para ofrendar, de dar lo mejor. Y cuando hablamos de esto, de ofrendar, no es una idea nueva el ofrendar el trabajo que nazca en el Nuevo Testamento de la mente de Pablo, sino que es una idea que se encuentra desde el comienzo en las Escrituras. Vemos en el caso de Génesis 4:4 que Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Abel no solamente ofreció algo de lo que tenía, no ofreció algo que era parte de su trabajo, sino que dio lo mejor que producía su trabajo. Pero no se trataba de calidad externa de su trabajo. Y para darnos cuenta de esto, son
importantes dos cosas. La palabra no dice que el Señor haya mirado la ofrenda de Abel y después miró con agrado a Abel, sino que el orden que usa es que miró con agrado a Abel y miró también su ofrenda. Primero mira al hombre y luego mira lo que trae. Y en segundo lugar, también está lo que dice el autor de Hebreos respecto de esta ofrenda de Abel. En Hebreos 11:4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. La mención que se hace aquí a Caín, hay que dejarlo claro, ya que decía que no se trata de excelencia para competir, no se trata de comparar a Abel y Caín, no se trata de que Abel ganó una competencia por ver quién agradaba al Señor, sino que lo que quiere mostrar es que a Caín le faltó algo para que su ofrenda fuera agradable, y algo que sí tuvo la ofrenda de Abel, que no era en la propia ofrenda, sino en el corazón de Abel, era la fe, era la disposición, era la actitud interior que tenía al ofrendar. Dios no estaba buscando, y no busca todavía, una producción impecable del trabajo, sino que lo que mira es la mente, el corazón, la intención con la que hacemos las cosas. Lo mismo vemos, por ejemplo, en el caso de Jesús cuando observó a unas personas dando sus ofrendas en el templo. Marcos 12, 41 al 44 dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dentro en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante, poco dinero. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobraba, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. El Señor no vio la calidad de la ofrenda de la viuda pobre. No es que haya dicho ella ofrendó más que todos porque diera una mayor cantidad, sino porque tenía más disposición. Su disposición era real y era total. El mismo principio lo encontramos en 1 Samuel 16, cuando el Señor quería que Samuel ungiera a David, y Samuel pasó por todos los hermanos de David antes de verlo a él. Dijo: Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y desde aquí podemos regresar al tema del servicio. Pablo no está diciendo sean los mejores en todos, sean los mejores en su trabajo, sino sirvan, trabajen con una mente bien orientada hacia el Señor. Luego la segunda parte del versículo dice: como al Señor y no a los hombres. Hablamos harto sobre la buena voluntad en el servicio, pero esta parte también es importante. La Reina Valera, de manera quizá un poco sutil, y otras traducciones un poco más explícitamente, parece que usan el cómo, de modo que se entiende que la exhortación de Pablo es casi como fingir o imaginar que estamos sirviendo a Dios, como si se tratara de un ejercicio mental para que el trabajo no nos pese tanto. Pero la verdad es que el punto no es ese, no es como imaginen que están sirviendo al Señor cuando sirven a sus amos y así van a hacer su trabajo más fácil, sino que y hay otras traducciones que sirven más, como la Nueva Biblia Griega, que dice como quien sirve al Señor y no a seres humanos. Es decir, no compórtense como si el Señor fuera su jefe, sino ustedes sirven al Señor, el Señor es su jefe. No se trata de una estrategia psicológica, sino de una realidad espiritual. Como decía el versículo que vimos último la semana pasada, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Es decir, ustedes no están haciendo la voluntad de sus amos o de sus empleadores o de quien los contrató al servirlos bien, de buena voluntad, sino que están haciendo la voluntad de Dios porque Él es finalmente su jefe. Y el pasaje paralelo de Colosenses 3:24 dice: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Aquí es mucho más directo. Le está diciendo derechamente, olvídense, no por falta de respeto ni nada, pero olvídense de que están sirviendo a un humano, ustedes finalmente sirven a Dios. Así, la realidad fundamental es que somos siervos del Señor y que cada tarea que hagamos, no importa si es repetitiva o invisible, tiene finalmente una dimensión espiritual y debemos buscar agradar a Dios con ella. El mandato que encontramos en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 31, es mucho más amplio, no se refiere solamente al trabajo, al decir: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.
No dice cuando oren, no dice cuando prediquen, no dice cuando toquen música en la iglesia, sino que habla de cosas tan simples como comer o beber, e incluso dice, hacéis otra cosa, cualquier cosa está incluida. Háganlo todo, y aquí se incluye también el trabajo, háganlo para el Señor, incluyendo el trabajo, incluyendo lo cotidiano, incluyendo lo invisible, incluyendo aquello que hacemos y que nadie aplaude. El versículo 8 dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. La versión Palabra de Dios para Todos dicen, recuerden que cuando uno hace algo bueno, recibe recompensa del Señor. No importa si uno es esclavo o si es libre. Antes mencioné que quizás las tareas que hagamos, los servicios que hagamos podrían ser invisibles para todos, podrían ser no aplaudidos, podrían ser no reconocidos. Es correcto que hagamos bien nuestro trabajo cuando nadie nos ve, y si nos ven y no nos aplauden o no reconocen las cosas, la verdad es que eso no tiene ninguna importancia. Si no nos ven, o si nos ven y incluso menosprecian el trabajo, si realmente servimos al Señor y no a los hombres, entonces no podemos esperar recompensa que venga de los hombres. Es necesario igualmente hacer una precisión, y es que el texto no busca crear en nosotros la idea de que entonces no importa si me explotan, no importa si no me pagan, no importa si abusan de mi trabajo, total, Dios me va a recompensar. Pablo no está enseñando eso por ningún motivo en este versículo. De hecho, en otras de sus cartas podemos ver la idea totalmente opuesta. En 2 de Tesalonicenses 3:10, la segunda parte dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Qué significa? Si alguien lleva a cabo su labor, analizándolo en sentido contrario, va a poder comer. ¿Y por qué va a poder comer? Porque va a tener dinero para comprar comida. ¿Y por qué va a tener dinero para poder comprar comida? Porque va a recibir la paga que le corresponde por el trabajo que hizo. Escribió también Pablo a Timoteo acerca de esto, 1 Timoteo 5:18, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Es decir, mientras el buey estaba trillando, tenía la posibilidad de comer el grano, y la segunda parte es mucho más clara, si una persona está trabajando, debe recibir una paga. Por lo tanto, el versículo 8, esto de que uno recibe la recompensa del Señor, no se trata acerca de tolerar abusos, ni tampoco de justificar injusticias, sino que se trata de que nosotros entendamos que la esperanza que tenemos no depende del reconocimiento humano. Hacemos bien nuestro trabajo, servimos de buena voluntad, no importa si no nos reconocen, el Señor mente igual va a recompensarnos por las cosas que hayamos hecho bien. Y precisamente por esto es que debemos servir fielmente. Pero muchas veces, porque somos humanos, porque tenemos sentimientos, porque nuestra mente funciona de la forma en que Dios la diseñó para que funcionara, nos dolemos cuando le ponemos empeño a algo, cuando hacemos algo esmeradamente y no recibimos ni siquiera las gracias. Muchas veces pensamos quizá que nuestro trabajo, nuestro esfuerzo es simplemente una pérdida, pero la palabra del Señor aquí en este aspecto nos da consuelo y nos da seguridad de que nada se pierde en el Señor. Y esta idea no aparece solamente en la carta a los Efesios, de que el Señor nos va a recompensar, sino también, por ejemplo, en 1 Corintios 15:58, que dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es muy interesante notar que aquí el apóstol usa en los dos pasajes, en Efesios y en Corintios, la misma palabra, que es sabiendo. En Efesios decía sabiendo que el bien que cada uno hiciere se recibirá del Señor, y en 1 Corintios sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y eso es porque el servicio que presta el cristiano no está fundamentado en lo que siente, en que sienta que se está reconociendo, en que sienta que se agradezca, en que sienta que deberían aplaudirle, etc., sino que está fundamentado en lo que sabe. Podemos sentir que el trabajo es inútil, podremos sentir que el trabajo no es valorado por nadie, que es esfuerzo perdido, pero en realidad no lo es, y tenemos que saber que no lo es a la luz de la palabra, porque nuestro trabajo es en el Señor, y en el Señor nada se pierde. Para resumir esa idea, el trabajo que prestamos, entendiendo que en definitiva servimos al Señor, no es en vano y además tiene una recompensa. El bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre.
Y suena muy esperanzador, es muy esperanzador, es una esperanza, como dije, que nos da la palabra del Señor, pero es necesario recordar que Dios es absolutamente justo. Y por eso el pasaje paralelo en Colosenses repite la idea, pero añade algo que de alguna forma equilibra la balanza. Colosenses 3, 24 y la primera parte del 25. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere. Dios no es indiferente ni ante la fidelidad, como veíamos en el versículo 8, el que haga bien va a recibir de eso el Señor, va a recibir recompensa, pero tampoco es indiferente ante la injusticia. El que haga injusticia recibirá la injusticia que hiciere. Una vez más, no se trata de retribución inmediata, tal como la recompensa que recibimos del Señor por el trabajo no necesariamente es inmediata. El castigo por la injusticia tampoco es necesariamente inmediato, sino que es justicia divina, que es un tema muy interesante, me gusta mucho ese tema, pero es un poco extenso de tratar para este estudio. Lo que sí es relevante para este estudio, y donde tenemos que detenernos brevemente, es en la última frase del versículo, que decía, sea siervo o sea libre. O en la otra traducción, no importa si uno es esclavo o si uno es libre. En nuestro contexto quizá podríamos decir que no importa si se es trabajador dependiente, independiente o empleador. No importa si se está bajo autoridad o se ejerce autoridad. No importa si se ocupa un cargo alto o uno que parece insignificante. Si se hace bien en cualquiera de esas posiciones, se recibirá recompensa del Señor. Pero si se practica injusticia en cualquiera de esas posiciones, va a haber consecuencias negativas. Y es un principio que en realidad no está aplicado y enfocado únicamente al ámbito laboral. En este caso estamos hablando de eso, Pablo está hablando específicamente a siervos y a sus amos, pero los principios del Señor son muchas veces más amplios que solamente lo que se está tratando en una carta específica. Es un principio finalmente que se aplica a todas las áreas de la vida y a todo tipo de personas. En Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 10, tenemos lo siguiente. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, nuestro trabajo puede que no sea reconocido, puede que no sea aplaudido, pero nunca va a ser en vano si servimos al Señor. Del Señor recibimos recompensa si hacemos el bien, porque Él no es indiferente al trabajo bien hecho, pero también el Señor es justo frente a la injusticia y habrá retribución. Por tanto, no tenemos que cansarnos, como dice el versículo, de hacer el bien, porque en el momento en que Dios dispone, si es ahora o si es en el futuro, vamos a recibir una recompensa, vamos a cosechar lo que sembramos. ¿Sí? Si no nos cansamos, entonces vamos a cegar si no desmayamos. Y también es muy importante lo que dice el último versículo de este capítulo, que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Y ahí no me voy a meter mucho en el tema, después quizás vamos a verlo un poco más a fondo, pero recordando que Pablo está escribiendo a una iglesia donde hay siervos y donde hay amos, y escribiendo en este versículo 8 específicamente a los esclavos, ese principio que aparece ahí de hacer bien mayormente a los de la familia de la fe era algo que les afectaba mucho, algo que tenían que escuchar con mucha atención y ponerlo en práctica. Si los siervos eran cristianos y había amos cristianos que estaban también formando parte de la iglesia de Éfeso, no solamente debían servir de buena voluntad porque sirven al Señor, porque Él es el jefe final, sino que tenían que servir de buena voluntad también porque sus amos también eran cristianos y mayormente tenían que hacerle bien a ellos. Versículo 9. Dice, aquí también lo voy a separar en 3 partes, porque para que no nos perdamos en lo que estamos estudiando. Dice, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo.
La versión NTV dice: ustedes, amos, traten a sus esclavos de la misma manera. Pablo antes se dirigió a los hijos, largamente, o no tan largamente, pero varios versículos, y luego se refirió a los padres. Ahora, primero habló a los siervos, y luego, muy brevemente, en este versículo 9, habla a los amos. Después de hablar extensamente a quienes están bajo autoridad, se dirige brevemente a quienes ejercen esa autoridad. Aunque es un versículo, como dije, muy breve, y además es uno solo dirigido a los amos, luego de haber tenido 4 versículos dirigidos a los siervos, a pesar de eso, a pesar de que podría parecer desproporcionado, no lo es, porque tiene un contenido muy relevante. Tiene afirmaciones muy significativas que equilibran la balanza. No se queda simplemente en esclavos, hagan bien su trabajo, sirvan a sus amos y amos, trátenlos bonito. No, no es solamente eso. Tiene por lo menos 3 elementos que merecen atención. El primero es ese que vemos ahí: vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. Luego vamos a ver una prohibición, que es dejando las amenazas. Y luego un fundamento teológico para el mandato y la prohibición, que es sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Primero, haced con ellos lo mismo. Uno podría preguntarse, ¿qué significa lo mismo? Es obvio, es evidente que Pablo no está diciendo que los amos tienen que obedecer a los siervos del mismo modo que ellos los obedecen. No se trata de invertir los papeles. Como decíamos en el estudio pasado, lo decía mi hermano, Pablo no buscaba una revolución social, cambiar esta costumbre que tenían de tener siervos, si bien aconseja en otro pasaje, no lo puse ahí, aconseja en otro pasaje a los que tienen la posibilidad de ser libres que lo sean. No está buscando cambiar el sistema, no está buscando con este versículo invertir los papeles, o sería muy contradictorio con lo dicho antes a los esclavos. Sería una falta de respeto que los esclavos entendieran, puedo darle órdenes a mi amo y si es cristiano me va a tener que obedecer porque Pablo dijo, haced con ellos lo mismo. Sería finalmente contradictorio con lo que Pablo acaba de ordenar a los siervos. Lo que quiere decir realmente Pablo con haced con ellos lo mismo es que los mismos principios que afectan al siervo aplican también al amo. Al esclavo se le dijo que no tenía que obedecer simplemente cuando lo miraban, que tenía que obedecer con un corazón sincero, no buscando agradar a los hombres. Y al amo lo que le está diciendo, aplicando estos mismos principios, es que su autoridad también debe ejercerse con rectitud interior, no con actitud hipócrita, no por conveniencia, ni tampoco desde el ego, creyendo que están en una posición superior espiritualmente. Es decir, hagan con ellos lo mismo. Si ellos aplican estos principios de comportarse rectamente desde el interior, sirviendo con buena voluntad porque sirven a Dios, ustedes también ejerzan su autoridad con un corazón recto, con buena voluntad, y no para satisfacer sus propias necesidades. Y es muy útil recordar aquí una de las tantas parábolas que contó Jesús para explicar cómo era el reino de los cielos. Contó una parábola Jesús cuando Pedro le preguntó: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Contó una parábola para explicar cómo funcionaba el perdón en el reino de los cielos. Pero también nos muestra cómo funciona la gracia y cómo funciona la responsabilidad de los que reciben la gracia. Él habló de un hombre que debía una enorme suma de dinero a su señor, a su amo, y no tenía cómo pagar, así que le rogó que lo perdonara. Y luego sigue así: el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, es decir, tomándolo, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, la misma actitud que había tomado él con su amo, en rogar, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, y hasta que pagase la deuda. Entonces, llamándole su señor, le dijo, ahí me salté en algunos versículos para no hacerlo tan largo, pero lo acusaron de lo que había hecho. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Como dije, la enseñanza directa de Jesús en esta parábola era respuesta a la pregunta de Pedro de cuántas veces tenía que perdonar. El tema inmediato aquí en esta parábola es el perdón, pero el principio que aparece es
mucho más profundo que simplemente el perdón. El problema del hombre al que se le había perdonado la deuda no es que exigió algo injusto. Él tenía derecho a exigir el pago de una deuda que existía, que era real. El problema fue que se olvidó de la gracia que él mismo había recibido. A él se le perdonó toda la deuda porque no tenía cómo pagar. Este otro hombre le pidió que tuviera paciencia, ni siquiera que le perdonara la deuda, simplemente que esperara un poco más para poder pagar. Y se olvidó que había recibido gracia y no quiso mostrar gracia. Este hombre ejerció el justo derecho que tenía, pero no lo ejerció con coherencia moral. De la misma forma, si el amo, el empleador, el contratante, quien sea, tiene autoridad real y tiene derecho a exigir de su siervo, de su trabajador, no puede actuar de forma incoherente con la gracia que él mismo ha recibido del Señor. Haced con ellos lo mismo, que se le dice a los amos, significa ejercer autoridad con la misma integridad espiritual que se requiere en el caso de la obediencia de los siervos. Tener conciencia de cómo nos ha tratado el Señor para tratar también nosotros a otros. Luego dice, dejando las amenazas. La versión La Biblia de las Américas dice, y dejad las amenazas. Es decir, para comenzar, era una práctica amenazar a los esclavos, a los siervos, para que obedecieran. Y aquí se dice, ya paren con eso, ya no es necesario. No lo hagan. Y no es una idea nueva en la palabra del Señor, no es una idea que a partir del Nuevo Testamento surge, no es como muchos piensan que hay un cambio en la forma de ser de Dios entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, sino que desde el principio el Señor se ha preocupado de la forma en la que la autoridad es ejercida. Tenemos desde la ley de Moisés que Dios ha establecido límites claros al respecto. En orden cronológico empezamos con Éxodo 21:2. Estaba muy regulada la esclavitud, y dice, si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde. Es decir, automáticamente queda en la posición de ser libre. La servidumbre, por lo menos en este caso, de un hebreo que servía a otro hebreo, no era ni absoluta ni tampoco era indefinida. Tenía un límite temporal, trabajar 6 años, y al 7º ser libre. Y esto nos muestra que el amo no tenía poder ilimitado sobre la vida del siervo. Más adelante, unos versículos más allá, 26 y 27, dice, si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Existían y estaban establecidas las consecuencias del maltrato. Si el amo dañaba gravemente a su siervo, perdía el derecho que tenía sobre él. El abuso causaba pérdida de autoridad. La ley protegía a quien en esta situación era más vulnerable, que era el esclavo. Además, a diferencia del versículo anterior, que se refiere explícitamente a un siervo hebreo, aquí no se hace ninguna distinción, por lo tanto se aplica esta limitación a la crueldad. Esta consecuencia por el abuso se aplica tanto para los siervos hebreos como para los siervos extranjeros. Ningún esclavo debía ser maltratado, en cuyo caso tenía que quedar libre. No le convenía para nada al amo tratar mal a su siervo de tal forma que le causara un daño, porque se iba a quedar sin siervo. Luego en Levítico 25:43 tenemos otro caso que dice, no te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. La verdad es que el contexto aquí es el de un hermano empobrecido y que por necesidad se vendía como siervo, y se le ordena aquí en el versículo 43 no tratarlo con dureza. Pero en el versículo 39, un poquito más atrás, que explica el contexto, cuando tu hermano empobreciere, estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. Aunque se ordenaba no tratarlo como esclavo, es decir, aunque no se está regulando directamente el trato de un amo con su siervo, vemos otra forma de servidumbre en que se prohíbe la dureza y queda en evidencia que el ideal de Dios jamás ha sido la crueldad, sino que un trato justo y benevolente. Y más aplicable aún es en nuestro caso, en la actualidad, que ya no tenemos más esclavitud propiamente tal, pero igualmente hay gente en situación de necesidad que puede que dependa de nuestra autoridad. Puede que una persona cristiana
tenga la posibilidad de dar trabajo, de emplear a alguien que está en necesidad. Alguien puede depender de nuestra autoridad como empleado, como subordinado, como contratado, etc. Y su vulnerabilidad no nos da el derecho de tratarlos con dureza, sino de ejercer con cuidado la autoridad. Si ve a un hermano cristiano, a alguien que está pasando necesidad, y tiene la posibilidad de decirle, no sé, píntame la reja, córtame el pasto, etc., no lo va a tener como, aunque suene chistoso, como un esclavo, ya que estamos hablando de eso, trabajando a todo sol sin llevarle un vaso de agua. No va a pagarle una miseria viendo que necesita dinero. No va a tratarlo con dureza, sino que tiene que tener temor del Señor. Pero no solamente encontramos que hay limitaciones a la autoridad en la ley de Moisés, sino que además la ley de Moisés contemplaba un caso que puede parecer sorprendente. Habíamos visto aquí que el siervo tenía que quedar libre si era hebreo, luego de haber trabajado 6 años, o tenía que quedar libre si sufría un daño grave. Pero en el primer caso, en el caso de la libertad por haber pasado el tiempo, Éxodo 21 del 5 al 6 dice: si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Entonces, al 7º año de trabajo, el siervo tenía que quedar libre. Ya nunca estuvo encadenado para siempre el siervo hebreo, sino que tenía un límite temporal. Pero llegado ese momento podía declarar, como leemos ahí, amor por su amo y decidir no quedar en libertad. Las amenazas que Pablo prohíbe y que se daban mucho, pueden mantener a alguien sometido, quizá por ejemplo durante esos 6 años, pero nunca van a lograr, a menos que sea por alguna especie de trastorno mental, psicológico como el síndrome de Estocolmo, nunca van a lograr que, pudiendo irse, decida quedarse. Si un siervo era maltratado, no tanto como para ser dañado gravemente y quedar libre según lo que veíamos antes, pero si era ligeramente maltratado, nunca iba a quedar, al tener la posibilidad de ser libre, nunca iba a decir, no, yo me quiero quedar. El buen trato, el amor del siervo hacia su amo era lo que lo podía retener para siempre. Y al repetir esta ley, Deuteronomio añade algo importante. Dice, Deuteronomio 15, del 16 al 17, si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. ¿Qué es lo que agrega? Agrega porque le va bien contigo. Ya no habla solo del amor, que lo dice, porque te ama a ti y a tu casa, sino que habla también de el presupuesto de que existe o puede existir ejercicio de la autoridad por parte de un amo o de un empleador o de un contratante, lo que sea. Puede existir ejercicio de la autoridad bajo la cual el subordinado prospera. No se queda aquí el esclavo por resignación, sino porque está estable, porque el amo tiene cuidado de él, porque tiene bienestar en su casa. Las amenazas que prohíbe Pablo pueden generar un cumplimiento externo. Seguramente eran muy útiles y por eso lo hacían. Quizá el siervo era porfiado de repente y a través de amenazas hacían más caso. Y puede ser cierto, genera un cumplimiento externo, pero un trato justo por parte del amo y una prosperidad asegurada que viene de él generan lealtad voluntaria. Y eso es lo mismo que pasa y debería pasar, si leemos esto a la luz del Evangelio, debería pasar con nosotros y Dios. Y Dios es un buen amo, nos trata bien, deberíamos obedecerle, no nos amenaza, deberíamos decidir por amor y porque prosperamos en Él, servirle para siempre. En nuestro contexto actual, yo no tengo autoridad sobre nadie, pero si es que alguien aquí tiene autoridad sobre otro, tiene que preguntarse a la luz de estos pasajes, ¿cómo es que está ejerciendo la autoridad? ¿Es su autoridad un espacio en que otros sobreviven simplemente? ¿O es un espacio donde realmente a los subordinados les va bien? El ideal divino nunca fue del terror, sino que del trato justo. Como dije, tenemos que compararlo con nuestro propio Señor, que Él no nos amenaza, sino que nos cuida, nos protege, los mandatos que nos da
y las consecuencias de contravenir esos mandatos no tienen que ver con castigos que Él tenga preparados para nosotros, sino, como decía hace 2 semanas atrás, tiene que ver con consecuencias naturales de nuestras acciones. El Señor no nos amenaza, sino que nos trata justamente. Y ahora, si dejamos por un lado el terreno de la ley de Moisés, donde ya vimos los límites de la dureza, pasamos un momento al Nuevo Pacto, al Evangelio, al Nuevo Testamento, y vemos algo todavía más profundo. La semana pasada mi hermano dio el contexto de la carta a Filemón, donde un esclavo llamado Onésimo pertenecía a este hombre, Filemón, y después de haberle robado algo y de huir, conoció a Pablo y se convirtió. Pablo no le ordenó a Filemón, como ya decíamos también hace rato, que aboliera el sistema romano de esclavitud, que por cierto el sistema romano era mucho más duro que el sistema hebreo, era mucho más cosificante, no habían tantas normas así de buen trato hacia el esclavo. Pero Pablo no le dice a Filemón que lo deje libre, que acabe con ese sistema, que haga una revuelta, ni una reforma legal, pero hace algo que es todavía más radical y que también lo leíamos la semana pasada. En Filemón, versículos 15 y 16 dice: porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. No cambiaba necesariamente la estructura interna de inmediato. Tuvieron que pasar muchos años para que la esclavitud quedara abolida. Pero Pablo está mandando aquí, también a la luz de lo que ya veíamos que el Señor siempre tuvo en su mente respecto del trato, transforma profundamente la relación interna de un amo y su esclavo. Y sobre todo, como también veíamos hace rato, en el caso de que el siervo y el amo eran ambos cristianos. El amo no podía tratar al siervo cristiano como una simple pieza de un sistema, ejerciendo su autoridad con amenazas, sino que era necesario para él recordar que estaba tratando con alguien que es parte de la familia de la fe, un hijo de Dios igual que él. El amo era hijo de Dios, el esclavo era hijo de Dios. Y esto nos prepara para entender la razón más profunda que Pablo presenta a continuación, que es sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. La versión Biblia La Palabra dice: y tened en cuenta que tanto vosotros como ellos pertenecéis a un mismo amo, que está en los cielos y no se presta a favoritismos. Vimos ya entonces que los amos tenían que hacer con los esclavos lo mismo que ellos hacían, es decir, los mismos principios tenían que aplicarlos, y también vimos recién que tenían que dejar las amenazas. Pero aquí se presenta una profunda razón espiritual, no una razón simplemente ética o moral, sino espiritual. No era un ajuste de conducta que tenían que tener los amos en la relación con sus siervos, sino que era una cuestión de conciencia. Hay 2 ideas importantes en este versículo. Lo primero es que, sabiendo que el Señor de ellos y vuestros está en los cielos, Pablo le recuerda al amo algo que fácilmente podía olvidar por encontrarse en una posición de autoridad, en una mayor posición jerárquica en la sociedad, y que es lo que hablábamos con la parábola de los deudores. El acreedor, en ese caso, también era deudor de otra persona. Y aquí el amo no tiene el poder supremo, sino que, aunque su autoridad es real, es una autoridad simplemente prestada y también tenía un señor. Es decir, también es siervo junto con su siervo. Y ese señor a quien sirven ambos no está en el mismo sistema que en la tierra. No es una jerarquía humana, sino que dice que está en los cielos. La segunda idea importante, es que para él no hay acepción de personas. Para este Señor que está en los cielos no hay acepción de personas. En el versículo anterior veíamos que Pablo dijo, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Es decir, la recompensa es sin distinción. Si el esclavo obra bien, será recompensado. Si el amo obra bien, también será recompensado. La categoría social no alteraba la relación entre actuar bien y recompensa del Señor. Y la parte final del texto paralelo en Colosenses 3:25 explica sea siervo o sea libre con otra frase que es porque no hay acepción de personas, que es la misma expresión que Pablo usa al final del versículo 9. Para él no hay acepción de personas. A veces confundimos las palabras un poco cuando
vemos la Biblia, sobre todo cuando estamos muy acostumbrados a leer la Reina Valera. Pasa en algunas canciones, por ejemplo, con mi Dios yo asaltaré los muros, dice la palabra, pero lo pronunciamos mal, decimos saltaré los muros, y así tantas otras confusiones que tenemos. Muchas veces confundimos no hay acepción de personas, o el Señor no hace acepción de personas, diciendo que no hace excepción de personas. Pero no, la palabra es acepción. Y cuando decimos excepción lo entendemos como que Dios no excluye a nadie. Pero el término acepción tiene otro significado. La palabra griega, de nuevo perdón por el griego, es prosopolepsia, que significa parcialidad o favoritismo. Y proviene de otra palabra que es prosopoleptes, que es aceptar el rostro. O sea, dejarse influenciar por la apariencia o por la posición externa. Cuando una persona ve a otro, no sé, lo ve encachado, parcialmente como que le cae mejor, parece que es mejor persona, no sé. Me quiero juntar con este, no quiero juntarme con el feo. Esa es como la idea de la palabra, de hacer acepción de personas, o ser alguien que hace acepción de personas. Pero se nos dice aquí en la palabra que Dios no hace eso. Que veíamos antes en 1 Samuel 16, Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón, Dios no mira el rostro, Dios no tiene parcialidad, Dios no tiene favoritismo, como decía la versión Biblia de la palabra. Pero esto no significa que Dios nos vea a todos como lo mismo. Significa que no favorece a nadie por la posición en la que se encuentra. Hace 2 semanas hablábamos de justicia, que lo justo era dar a cada uno lo suyo. También se habla mucho en tema de derechos humanos, el derecho a la igualdad, pero incluso ahí la igualdad no se trata de uniformidad, no se trata de tratar a todos como lo mismo, sino que se trata de tratar a los iguales igual y tratar desigual a los desiguales. ¿Por qué? Porque tengo que tener en consideración la condición de cada uno según cómo lo voy a tratar. Vamos, por ejemplo, en la propia palabra, cuando Pablo ordena a los maridos tratar a sus esposas como un vaso más frágil, es decir, haz una diferencia entre ti y entre tu esposa. Tú eres también un vaso frágil, pero ella es más frágil que tú, trátala con cuidado. Hay que hacer diferencias. La discriminación propiamente tal no es mala, la discriminación arbitraria es lo que es malo. Aquí Dios no borra las diferencias entre esclavo y amo, sino que las considera, y por eso Pablo escribe, inspirado por Dios, distinguiendo entre personas y personas, distinguiendo entre padres e hijos, distinguiendo entre esposo y esposa, distinguiendo entre siervos y esclavos. Pero tampoco es que premie los rangos, sino que trata a cada uno conforme a su condición interior delante de él. Por eso es que, por ejemplo, la palabra dice en Proverbios 3:34, en versión Dios habla hoy, el Señor se burla de los burlones, pero trata con bondad a los humildes. Evidentemente no ve igual al burlón y al humilde, pero no es que muestre favoritismo con el humilde, sino que responde a su justa necesidad y a su clamor, a su actitud de humildad. Y tampoco es que muestre desprecio arbitrario al burlón, que es un arrogante, un orgulloso, una persona que odia la sabiduría, sino que lo juzga justamente por su soberbia, por la cual el burlón no quiere tener nada que ver con Dios. No favorece al humilde por simpatía, sino porque su humildad es verdadera. Y no rechaza al burlón por capricho, sino porque su soberbia lo separa de Dios. No quiere estar con Dios. Y aquí, en lo que estamos viendo de Efesios 6, del 7 al 9, no hay un contraste entre esclavo justo y amo injusto, en cuyo caso habría una acepción de personas, se estaría mostrando parcialidad, sino que el contraste es entre justos e injustos. Dios no está nivelando categorías sociales, lo que está haciendo es juzgar corazones. Por eso es que se le dice a los amos, hagan con ellos lo mismo, porque los mismos principios aplicaban a esclavos y a siervos. ¿Tienen una posición diferente? Sí. ¿Ejercen roles diferentes? Sí. Pero compórtense delante del Señor de forma justa, porque eso es lo que el Señor finalmente juzga, su corazón. Nos ponemos de pie para orar. Si es que alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, también la puede hacer. Se me olvidó esa parte. ¿No? Bueno. Entonces nos ponemos de pie. Señor Jesús, tantas gracias te damos porque tú nos enseñas cada cosa. Gracias porque aquellas cosas que parecen complicadas, Señor Jesús, tú permites que las entendamos. Gracias porque haces
sabio al sencillo. Gracias porque enalteces al humilde. Gracias, Señor Jesús, porque nos has hablado en esta tarde. Gracias porque hemos podido estudiar tu palabra. Y gracias porque hemos podido recibir esta enseñanza, Señor Jesús, de que tú miras el corazón. Ayúdanos a tener corazones justos delante de ti, a comportarnos en todo lo que hagamos con una buena voluntad, con una buena disposición, sabiendo que te servimos a ti, Señor Jesús, que tú eres a quien rendimos adoración en todo lo que hacemos. Padre Santo, ayúdanos a tratar bien a otros, a no creernos mejores que nadie, sino tratarlos, Señor Jesús, como tú nos has tratado. Gracias, Padre bendito, por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Queremos replicarla con otros. Ayúdanos, Señor Jesús, a comportarnos con corazones justos delante de ti, buscando agradarte en todo lo que hagamos. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre. Amén. Que el Señor le bendiga. Está despedido.